Bienvenidos a un nuevo capítulo de África 7 días. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano. Y aquí en France 24 damos una mirada en profundidad a los hechos de actualidad de la semana en la cuna de la humanidad. Se cumplen 30 años de la liberación de Nelson Mandela, el gran líder sudafricano que pasó a la historia por su lucha contra la segregación racial, que le significó el Premio Nobel de la Paz. Sigue la emergencia por la plaga de langostas en África Oriental. La ONU solicitó recursos para detener los enjambres y evitar una posible hambruna. Y el gobierno de Ruanda encontró en el fútbol internacional un aliado para promover el turismo y cambiar la imagen del país. Cientos de turistas llegan a Kigali cada mes gracias a esta estrategia. Iniciamos entonces con la información aquí en África 7 días. Se cumplen 30 años de la liberación del líder sudafricano Nelson Mandela, quien pasó casi 3 décadas en prisión por su lucha contra el apartheid, el sistema de segregación racial que históricamente mantuvo a una minoría blanca en el poder mientras despojaba sus derechos a una mayoría negra. Su libertad en 1990 fue un punto clave para el fin de este problema. La lucha incansable contra el racismo lo llevó a ganar un Premio Nobel de la Paz y a convertirse en el primer presidente negro de la histórica Sudáfrica. Este anuncio cambió el rumbo de la historia de Sudáfrica. Estoy en posición de anunciar que el señor Nelson Mandela será liberado de la prisión Victor Verster el domingo 11 de febrero a las 3 de la tarde. Después de 27 años entre rejas, Mandela volvía a ser un hombre libre. Era 1990 y el entonces presidente Frederick Willem de Klerk accedió a amnistiarlo. Mandela cumplía cadena perpetua por liderar el Congreso Nacional Africano, una organización política y armada que luchaba contra el racismo en Sudáfrica y el gobierno del apartheid. Pero tras una vida en prisión, Mandela también era un símbolo de la lucha contra la segregación racial y su libertad era un reclamo cada vez más amplio de la sociedad. Fuera de la cárcel, estas fueron sus primeras palabras. He albergado el ideal de una sociedad libre y democrática, donde todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que quiero alcanzar. Pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado para morir. Y en cierta medida fue un ideal que logró. Una vez libre, se convirtió en el rostro público de la lucha contra el racismo. Y su éxito en desmontar el apartheid le llevó a recibir el Premio Nobel de la Paz en 1993, junto con de Klerk. Solo un año después se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, haciendo realidad lo que había sido solo un sueño durante décadas. Y aunque en Sudáfrica persiste la desigualdad, 30 años más tarde su legado aún perdura. Varios países del Cuerno de África continúan luchando contra la invasión masiva de langostas del desierto que reapareció hace 2 meses. Miles de millones de insectos han irrumpido en Kenia, Etiopía, Somalia y Uganda, poniendo en riesgo de hambruna a más de 10 millones de personas. Es la peor plaga de langostas del desierto en décadas. Según Naciones Unidas, un enjambre de 1 kilómetro cuadrado puede tener de 70 a 80 millones de langostas que consumen en un día lo suficiente para alimentar a 35.000 personas. Y el que se mueve en el noreste de Kenia se calcula que tiene 2.400 kilómetros cuadrados, toda una amenaza para el suministro de alimentos de millones de personas en una región ya vulnerable. Las Naciones Unidas pidieron $76 millones en donaciones para enfrentar esta crisis antes de que sea demasiado tarde. Hay 13 millones de personas en los países afectados, Etiopía, Kenia, Somalia, quienes ya tienen una situación de inseguridad alimentaria. 10 millones residen en áreas afectadas directamente por la plaga. A menos de que no se controle en las siguientes semanas, nos preocupa que tengamos un problema verdaderamente serio. Los primeros enjambres aparecieron en India y Pakistán. Desde entonces, han migrado a los países de la península arábiga, Omán y Yemen, y a Etiopía, Somalia, Kenia, Tanzania y Uganda. Expertos esperan que lleguen a Sudán del Sur en los próximos días.
Para agravar aún más la situación en Somalia, muchos enjambres se están reproduciendo en la región de Puntland, controlada en su mayoría por el grupo Al-Shabaab. Esto ha hecho que las fumigaciones aéreas para combatir la plaga sean aún más difíciles, lo que ha llevado al país a declararse en emergencia nacional. Expertos climáticos culpan de este brote a fuertes lluvias y un poderoso ciclón costas afueras de Somalia en diciembre, lo que creó una tormenta perfecta para la reproducción de las langostas. Se prevé que la situación continuará deteriorándose. La FAO advierte que los enjambres de langostas pueden crecer hasta 500 veces en junio. El gobierno interino de Sudán accedió a entregar al expresidente Omar al-Bashir al Tribunal Penal Internacional de La Haya en los Países Bajos. El exmandatario está acusado de genocidio, crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad por la muerte de cientos de miles de personas en Darfur en 2003. El exmandatario fue derrocado en abril de 2019 por el ejército tras 3 meses de manifestaciones ciudadanas. Acordamos 4 mecanismos principales para lograr justicia en Darfur. Primero, acordamos la comparecencia de aquellos cuyas detenciones han sido ordenadas frente a la Corte Penal Internacional. Y lo diré claramente, no podemos lograr justicia si no curamos las heridas con la misma justicia. No podemos bajo ninguna condición huir de estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos contra personas inocentes en Darfur y otras zonas. Y seguimos en Sudán porque 10 meses después de la caída de Omar al-Bashir, la ciudad de Atbará ha cambiado enormemente para muchos y sigue siendo un símbolo del comienzo de una revolución histórica que cambió el rumbo del régimen. Namarik fue una de las primeras en salir a la calle. Fue aquí en el mercado donde los estudiantes protestaron después de que el precio del pan se triplicó en la cafetería de su universidad. Hace un año, las personas sufrían la crisis económica causada por las políticas del régimen anterior. Esto nos impidió tener suficiente dinero para tener una vida normal. Y como los ciudadanos de Atbará están comprometidos políticamente, nos rebelamos y generamos los cambios que nos han hecho sentir tan orgullosos hoy. La ciudad ha sido visiblemente cambiada, las paredes están cubiertas por los murales de la revolución y los jóvenes ya no guardan sus ideas políticas para sí mismos. Namarik se une a amigos para celebrar el recuerdo de los mártires de las protestas. Todavía están luchando para lograr su máxima demanda, la democracia. La situación aún no es satisfactoria y no está cambiando lo suficiente, así que no tenemos otra opción que continuar luchando para que la revolución tenga éxito. Los sudaneses deberían presionar al régimen actual y a sus miembros militares para lograr los objetivos de la revolución. Atbará es conocida por sus poderosos sindicatos, incluido el sindicato ferroviario que durante mucho tiempo fue marginado por al-Bashir, que temía que la resistencia viniera de esta ciudad. Este hombre supervisa los servicios de salud de Atbará. Todo ha cambiado para él desde la caída del dictador. Ahora estamos trabajando juntos en armonía. Hay una buena coordinación en Jartum. En 20 años de servicio nunca había visto esto. Por ejemplo, para toda la información que solicitamos, recibimos una respuesta. Si bien la caída de Omar al-Bashir le ha dado a Atbará una muestra de libertad, la transición política está lejos de terminar y por ahora el ejército todavía se encuentra al frente del Consejo de Transición Soberano. El gobierno de Sudán del Sur ha decidido reducir el número de estados que componen el país, de los actuales 32 a 10, una demanda que hacían los grupos opositores. De esta forma queda eliminada la principal traba para la formación del Ejecutivo de Transición, solo una semana antes de que expire el plazo dado por la Constitución para conformar el gobierno. La oposición armada reclamaba la división de 10 estados como parte del cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2018. This decision was reached by the presidency after weighing several options. Esta decisión fue tomada por la presidencia después de analizar diferentes opciones y pensamos que este compromiso va a preservar la unidad del país y a mover a la gente de Sudán del Sur fuera de este conflicto que se le ha impuesto. Out of this imposed senseless conflict. Y finalizamos en Ruanda, donde el gobierno quiere cambiar la imagen del país y atraer turistas como destino de naturaleza. Para eso está generando alianzas con equipos de fútbol europeos que están dando excelentes resultados. La tranquilidad de las extensiones del Parque Akayera en el este de Ruanda, dentro de poco perturbada por el sonoro motor de estos turistas.
Mike llegó a Ruanda desde Nueva Zelanda gracias al fútbol. Mirando los partidos de fútbol se puede leer el eslogan "Visite Ruanda" en las camisetas. Eso nos hizo recordar que Ruanda era un lugar que podíamos visitar. Usar la notoriedad de grandes equipos de fútbol, tales como el Arsenal y el PSG, es el más reciente recurso de Ruanda para renovar su imagen y atraer nuevos turistas al país. Los turistas vienen al parque para observar una fauna diversa. Tras una larga jornada, Mike entra a una de las cabañas más cómodas. He aquí la terraza del lado occidental con vistas a los volcanes. Ubicada en las alturas, esta cabaña aislada fue construida hace unos 16 años. Y para atraer a los turistas a estas zonas retiradas y ganar visibilidad internacional, Ruanda adoptó una estrategia de mercado muy particular, cerrando un contrato de patrocinio con el PSG de entre 8 y 10 millones de euros anuales. Una suma importante sobre la cual las autoridades han permanecido discretas. Con esta estrategia le llegamos a una amplia comunidad de fans, no solamente en Francia, sino en todo el mundo. Los jugadores, por ejemplo, algunos tienen millones de seguidores en las redes sociales. Imagina el grado de visibilidad que el destino Ruanda obtendrá con ello. En mayo de 2018, Ruanda había cerrado un contrato similar de 34 millones de euros con el equipo inglés Arsenal. El logo Visite Ruanda fue estampado en las mangas de los jugadores que también vinieron a visitar el país. En esta estrategia de imagen, Ruanda quiere igualmente dotarse de un gran equipo de fútbol. Sesiones de entrenamientos organizadas por el Arsenal para jóvenes promesas del fútbol ruandés. Edric participó en el Arsenal Clinic hace más de un año. Nos entrenamos con leyendas. Nos transmitieron muchos consejos, incluso sobre la vida cotidiana. Luego fuimos a un campus de entrenamiento durante una semana. Hoy en día, Edric espera ser visto por seleccionadores extranjeros. Integrar un gran equipo para volverse un mejor jugador y tal vez un día representar a su país. Ruanda ha evolucionado, pero algunos observadores exiliados en el extranjero critican la estrategia de mercadeo empleada. Reconstruir la imagen del país está bien, pero si Ruanda pudiese dedicarse al respeto de los derechos humanos, ello le daría una mejor imagen al país. En Ruanda, donde el 39% de la población vive bajo el umbral de pobreza, el país le apuesta ambiciosamente al turismo. Según cifras de las autoridades, el año pasado fueron visitados por 1,8 millones de extranjeros. Así finalizamos en África 7 días. Ustedes pueden continuar con más en France24.com y por supuesto aquí con nosotros. Quédense. Esto es France 24.